Listo. Bien. Entonces, bueno, vamos al nivel 1. Vamos a aprender a representar los planos correctamente. Todo el tema de expresión. Vamos a ver. Empecemos mejor con el nivel 2. ¿Listo? Entonces, en el nivel 2 voy a ocultar el plano que viene de AutoCAD. Entonces lo selecciono y le digo ocultar en la vista elemento. Entonces me quedo con lo de Revit, y lo de Revit está en este momento así, en lineecitas. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿cómo le damos la expresión? Una manera, como ustedes saben, es seleccionar el elemento, por ejemplo el muro, editar el tipo y darle a editar y trabajar todo aquí por materiales. ¿A qué me refiero? Entonces, la expresión me refiero, bueno, el achurado que queremos que tenga, ¿sí? Que si queremos que sea un patrón de cerámica, cuadradito, o un achurado de piedra, o diferentes tipos de achurados, ¿listo? Entonces, hay varias maneras de dar esa expresión a un plano en el proyecto, en Revit, ¿sí? Una de ellas es por materiales. Entonces, dependiendo del material, va a tener su achurado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el concreto, ¿sí? Si yo vengo acá y busco hormigón, el concreto, de por sí, venimos y miramos acá y tiene unas características. Por ejemplo, el patrón de corte tiene esta expresión que es como granulado, ¿sí? Bien, entonces de por sí ya vienen ahí las características, y aquí le puede dar el color y le puede dar la expresión que quiera, ¿sí? Entonces esa es una manera es darle la expresión al plano por el explorador de materiales, mejor dicho, por los materiales. Listo, que esa la vimos inicialmente, ¿sí? Hicimos los muros, le colocamos el material y trabajamos las texturas y trabajamos el achurado. Entonces, en este momento, este plano, le dijimos que el muro en el patrón de corte tenga esas líneas diagonales. Vengo aquí, le digo editar, y en el ladrillo ya está dado esas diagonales. ¿Listo? Y en el patrón de superficie tiene este ladrillito. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a darle línea oculta, listo, para que se vea. Listo, entonces, esa es la expresión que tiene el plano en este momento, la que pueden ver ahí, ¿sí? Entonces, ¿yo qué le trabajaría? Por ejemplo, el muro, de momento, lo dejaría así, sin el achurado. Entonces, aquí donde dice ladrillo común, hago clic, y le digo sin patrón, ¿listo? Vamos a darle como la misma expresión. Tú tienes allá el modelo, entonces al muro de ladrillo lo vamos a dejar sin patrón de corte, ¿sí? Lo vamos a dejar blanquito. ¿Listo? ¿Listo? Se señala el muro, cualquier muro. Tienes que estar en planta, ¿no? Sí. Planta. Ahora sí, si no para cualquier muro, le dices editar tipo, ¿sí? Luego le dices editar, y luego le dices, a ver, ¿dónde estamos? Mira, ahí dice la línea azul y ladrillo, seleccionas ahí, esperamos que abra, listo. Entonces, luego de eso, estira esta ventana un poquito más, aquí estirarla, y aquí donde dice patrón de corte, haces clic en este elemento, en el espacio, y le dices subes arriba, y dice ninguno. Listo, dale a aceptar a todo esto. Entonces, ahí qué fue lo que hicimos, queda limpio, queda el muro limpio, exactamente. ¿Listo? Si está muy bueno, me avisan, entonces recorramos. ¿Está bien? Listo, bien. Listo. Entonces, listo, y queda limpio. Bien. Bueno, listo. Eso simplemente lo dejamos así. Decimos aceptar, aceptar, aceptar y listo. ¿Listo? Bien.
Entonces queda limpio el muro. Ahora el achurado de la tableta pues depende del material que estén usando. Entonces como ya le coloqué cerámica, ya le trabajé con ese achurado. Entonces recuerden que cuando yo selecciono el elemento y le digo editar, entonces le digo editar tipo, luego voy aquí donde dice editar nuevamente, estamos aquí en el editor del elemento, del piso, dice azulejo cerámica, que fue el que lo coloqué. Entonces vamos aquí y entonces vamos acá, primer plano de patrón de superficie, editar, y ahí tenemos patrones de relleno, o lo que se llama achurados, ¿sí? Y en patrones de relleno yo le tengo este que dice cuadrados de 45 por 45, ¿sí? Entonces, en cuadrado de 45 por 45, en estos iconos, yo le puedo decir editar. Hay uno que dice editar el patrón de relleno. Le doy clic en editar y ahí me sale un cuadrito para yo editar el espaciado entre esos patrones de relleno, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera colocar una baldosa de 50 por 50, lo cambio aquí, le pongo .5 por .5. O quiera colocar de 80 por 80, pues así mismo varío este y le coloco el nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear más patrones de achurado, ¿sí? Basados en este. Digamos, para cambiar el tamaño de las baldosas, porque aquí no vienen todos. Vienen de 250, 200, 150, de 100. Pero, por ejemplo, de 50 por 50, 1 metro por 1 metro, pues no vendría, ¿sí? ¿Listo? Entonces, a través de esta opción, de esta ventanita, que nuevamente la encontramos haciendo clic acá, y venimos acá, podemos seleccionar y editar los patrones, digamos que los hatch, por ahí es donde sacan los hatch, ¿listo? Entonces los hatch, aquí en el programa se diferencian por diseño y modelo. Hay uno que dice que es un hatch de diseño y uno de modelo, ¿sí? Entonces, yo recomiendo utilizar los hatch de modelo. ¿Por qué? Porque los de diseño son unos hatch que, bueno, también se usan, pero estos hatch son para, se mantienen, se relacionan más con la pantalla del computador que con el modelo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo le coloco este Insulation Rigid, le voy a colocar aceptar y aceptar. Ahorita van a ver que va a cambiar. Listo, aquí cambia, listo, tiene otro. Aquí no se nota el cambio, pero cuando voy aquí al 3D y por ejemplo voy aquí a la caja de sección, acá y acá, voy a bajar un poquito más, listo, ahí se ve el piso. Fíjense que las líneas se mantienen verticales a la pantalla y horizontales a la pantalla, y cuando yo giro el modelo siempre se mantienen así, así que parece que se descuadrara el achurado, ¿sí? Parece que se descuadrara. Entonces, para eso utilicen mejor los achurados de modelo, sí, no diseño sino de modelo. Los de diseño son más bien para 2D, no para 3D, ¿sí? Entonces, lo que pasa es como el 2D tiene relación con el 3D, pues va a funcionar en 2D, pero en 3D no. Así que pues yo diría que mejor utilicen los achurados de modelo. ¿Listo? Entonces, vamos a puntualizar acá. Entonces tenemos el tema de expresión, ¿sí? Expresión. Entonces tenemos por material. Entonces tenemos que la expresión es una característica del material, ¿sí? Entonces, si yo le digo, bueno, es una cerámica, pues yo voy y selecciono el material y la cerámica pues va a ser así, se va a expresar así, ¿no? Sí. ¿Listo? Y entonces la cerámica, y en patrón de superficie, ¿sí? Y en patrón de corte, pues como yo quiera. Ya mira si quieren que seas limpia o que tenga unas lineecitas aquí, ya depende, ¿sí? Entonces esa es por material, ¿sí? Listo, bien. Y al material es al que le doy la churada, ¿sí? Ya no es que, bueno, en AutoCAD lo que uno hace es que coge
le coloca un espacio el achurado, pero bueno, al final eso le significa un material, pero aquí no, cogemos el material, lo editamos y lo asignamos, ¿listo? Bien, ahora vamos al nivel 1, listo, por material. A veces esas opciones, al nivel 2, a veces esas opciones de por material se quedan cortas, ¿sí? Voy a colocarle más grande. Se quedan cortas, me parece, a veces, ¿sí? O bueno, la otra opción, entonces la otra opción que tenemos es venir acá donde dice modificar, entonces este es modificar, ¿sí? Y en modificar hay un pincelito, está acá. A ver, este pincelito, ahí se alcanza a ver. Ese pincelito es muy útil dentro del programa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, aparte de que, o sea, es coger el elemento y darle la expresión que yo quiera sin importar el material que tenga. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, aquí qué otra cosa le podríamos dar la expresión que queremos, que quisiéramos. Aquí prácticamente el plano está bastante bueno, ¿sí? Pero es muy útil, por ejemplo, en un corte. Voy a ir a esta sección, clic derecho, ir a la vista, y entonces tengo aquí este corte. ¿Listo? Le coloco acá, línea oculta. Fíjense que como yo le coloqué concreto, pues toma esa expresión de concreto. ¿Listo? Pero voy a hacer este corte va a ser un corte un poco más técnico, y el otro que vamos a hacer, un segundo corte, entonces le voy a dar clic derecho, duplicar la vista y duplicar. ¿Listo? Duplicar la vista y duplicar. Entonces ahora tengo una copia de ese corte. Entonces esta copia va a ser un poco más de expresión, no tan técnica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Por ejemplo, yo podría coger este muro, cuando selecciono algo se me activa el pincelito, ¿sí? Y le digo, clic en el pincelito y le digo modificar por categoría. Cuando le digo modificar por categoría, eso quiere decir que me va a modificar todos los muros, ¿listo? ¿Por qué? Porque seleccioné muros. Entonces, me va a modificar todos los muros, ¿sí? Si fuera por elemento, me modifica solamente ese, ¿correcto? ¿Cómo hizo la otra copia de La copia, tienes que pararte en donde tienen las secciones, Sí. darle clic derecho, duplicar la vista y nuevamente le das aquí en duplicar. Clic derecho, duplicar la vista y duplicar. ¿Listo? Ya hice la sección, ahora voy a clic derecho. Sí, clic derecho aquí en el navegador de proyectos, acá. Aquí dice secciones y por aquí debe estar el nombre de la sección. Y le dices clic derecho, duplicar. ¿Listo? Y ahí le dices duplicar, duplicar la vista y duplicar. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez duplicas la vista, lo que vamos a seleccionar es un muro. Y una vez lo seleccionamos, acá se me activa el pincel del que habíamos hablado. Se llama modificar gráficos en vista. Le voy a dar aquí clic y le digo modificar por categoría. Cuando le digo modificar por categoría, me sale un cuadrito que, bueno, ya más o menos nos familiarizamos. ¿Listo? Y ahí que puedo modificar. Entonces, puedo modificar las líneas de proyección. ¿Y qué son las líneas de proyección? Son las líneas de los dibujos, ¿sí? Vayamos revisando ese cuadrito, lo vamos analizando y le vamos dando la expresión. Hagamos que el patrón de corte sea negro, totalmente negro. ¿Listo? Vamos a seguirlo.
Buenas noches. ¿Me informa? Es comer pan, ¿eso qué clase? Hola, hola, ¿no? ¿La profe le dicho a la mamá? No. Le dicho a como así. Ay, profe, que no un huevo. Bueno, entonces estábamos en temas de expresión de los dibujos que vamos a hacer, ¿no? ¿Listo? Dándole un grosor de línea, dándole una expresión al dibujo. Entonces vamos a hacer un plano un poquito más artístico y luego uno más técnico. ¿Listo? Entonces, estamos en que venimos aquí, seleccionamos, estamos en un corte, seleccionamos el muro, le damos en el pincelito, se llama modificar gráficos en vista, y le decimos modificar por categoría. Y selecciono, y tengo varias de estas opciones. Entonces vamos a ir donde dice patrón de corte, y en patrón de corte, pues como su nombre lo indica, es el achurado que va a tener cuando corte el proyecto, ¿no? Entonces en patrón de corte le digo que voy a colocarle un color negro, aceptar, y que va a ser sólido. Vengo acá, le digo sólido y le digo aplicar y aceptar, y entonces tomo el color negro para las partes que están cortadas, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, fíjense, ¿por qué está esta herramienta ahí? Porque el muro tiene un patrón de corte, pero yo a veces le quiero dar diferentes expresiones a un material, dependiendo de la intención que tenga. En este caso quiero que todos los muros estén negros, ¿sí? Entonces utilizo esa herramienta. Básicamente a través de esa herramienta puedo darle diferentes expresiones a un mismo elemento o un mismo material, ¿sí? Porque recuerde que podemos darle el achurado, los patrones de corte por material o por material o por este método que estamos viendo, ¿sí? Hay, digamos, dos métodos para colocarle la expresión a un plano en el proyecto, en Revit, ¿listo? Entonces, utilizamos este de acá. Entonces, por ejemplo, en planta, el muro, entonces vamos aquí, nivel 1, bueno, nivel 2. En planta, pues el muro sigue con su expresión, que es blanquito y tiene dos líneas. Pero en corte, que sería esta copia, tiene ya una expresión en negrito. ¿Se le puede dar grosor? Grosor al muro, en planta. Ah, no, porque también se va a cortar, ¿cierto? No lo entiendo. O sea, en planta, pues como vamos a cortar para poder hacer la planta, pues también aparece el grueso del muro. Claro. Por la expresión de la planta se da ahí ahí mismo. Entonces, esta herramienta que estamos utilizando acá, solo va a afectar a la vista que estamos manipulando, solamente a esa, a las otras no las... Por eso es una herramienta que se le aplica solamente a esa vista, las otras permanecen con la expresión que viene dado por el material, ¿sí? ¿Listo? Entonces yo puedo seleccionar la cubierta, modificar por categoría, ¿listo? Y le digo patrón de corte, color negro, o bueno, inclusive rojito, a veces hasta se ve bien, y le digo sólido. No, pero saben que utilizamos el rojo para otro. ¿Y esa misma expresión es la que queda para la impresión? De esta vista, ¿no? Solamente de esta vista, ¿sí? Porque la otra le puedo dar otra expresión. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense que ahí lo que está cortado me sale negro. ¿Sólido es relleno uniforme? Sí, es como, exactamente, relleno uniforme. Echarle pintura a todo, podríamos decirlo. Listo, por ejemplo esto. Modificar, que acá, entonces, modificar este pincelito por categoría, patrón de corte, color, negrito y patrón, pues sólido, aunque tienen más achurados, ¿no? Pero en este momento vamos a utilizar el sólido, el relleno uniforme. Aplicar, exactamente. Recuerden que el último video ya lo subí a YouTube y ahí pues yo les envié el link. ¿Listo? El de la clase del miércoles. Exacto. ¿Bien? Para que echen ahí su repasada. Esta también se está grabando, sí. Correcto. Entonces, el suelo, por ejemplo. El suelo le digo modificar por categoría.
patrón de corte, color negro y el patrón, era el relleno uniforme. Aplicar. Y digamos que la intensidad de la línea no se puede modificar. modificar. Bueno, la intensidad de la línea, en este caso pues no importaría porque todo va a quedar negro, ¿no? Pero yo podría modificar la de los otros elementos. La placa que, pues yo no pondría el corte de la placa en sólido, ¿no? Yo la pondría con corte de concreto. Si le puedo dar expresión a la línea exterior, listo. Ponerla pues, un poco más gruesa. Sí, claro. Eso depende. Entonces depende, claro, de la intención que usted tenga. Por ejemplo, en este caso simplemente nos interesa que todo lo que está cortado sea negro, ¿sí? En otra sección, como por ejemplo esta de acá, que es la misma, pero pues esta es la copia y esta es la sección, esta vamos a ser un poquito más técnica, ¿sí? Ya vimos que esta es un poquito más expresiva. Por ejemplo, yo le podría simplemente venir, si están muy presentes los ejes, le digo modificar por categoría y los ejes le coloco tramado, esta opción de acá, tramado. Le digo aplicar y tramado quiere decir que ponga más claritos, ¿sí? Para que no estén tan presentes, si así lo quieren. ¿Listo? Le colocan tramado. Bien. Y acá en nivel le dicen también lo mismo, modificar por categoría y le colocamos tramado, aplicar y aceptar. ¿Listo? Entonces quedan ahí más claritos. Como le digo, depende entonces mucho de la intención que ustedes tengan. Y pues le podría inclusive prender la sombra si lo quisieran. Entonces lo prendo con esta esferita o apago la sombra de ese corte. ¿Listo? Bien. Listo. A ver, listo. Digamos, cuando uno está en una placa y lleva la expresión de uno puede tener la línea más gruesa y la línea más delgada, ok. La punteada de la parte de arriba. Listo. Entonces, ese es otro tipo de expresión entonces. ¿Listo? Entonces, vamos a esta sección, la sección 1. ¿Sí? Que sería la otra, ¿no? Entonces, en esta sección yo puedo seleccionar, por ejemplo, el piso, ¿cierto? Recuerden que hay una herramienta aquí arriba que se llama líneas finas, y esa básicamente lo que hace es que muestra u oculta el grosor de las líneas. ¿Listo? Entonces esta placa pues tiene ese grosor de líneas. ¿Listo? Pero yo puedo manipularse. ¿Bien? Entonces tenemos la herramienta acá arriba para solo mostrar o no verlas, el grosor. También el acceso directo, recuerden que es TL. Listo. Entonces, yo puedo trabajar en la expresión de la placa. ¿Cómo? La selecciono, voy acá a este pincelito, le digo modificar por categoría. Entonces vamos a trabajar los suelos. Entonces yo le puedo decir acá líneas de proyección, que es lo que me interesa. No, perdón, línea de proyección no, sino líneas de corte, ¿sí? Porque la de proyección es, digamos, cuando tenemos el elemento en 3D, pues son las líneas de esos elementos, pero las que no están cortadas, ¿no? Hagan cuenta que le pasan una caja de sección y lo que está cortado tiene un tipo de línea que es línea de corte, y lo del fondo pues ya es líneas de proyección. Entonces en patrón de corte, en línea de corte, esta es la que vamos a manipular. Entonces yo le puedo dar aquí un tipo de línea, el que yo quiera. En este momento pues sería continua. Un color, entonces que si la quiero gris o la quiero negra, ¿sí? O qué color de línea la quiero. O un grosor, y el grosor pues tengo de 1 a 16, ¿sí? O sea, no sé en ArchiCAD cómo se manejará, si por milímetros, pero bueno, aquí es de 1 a 16, y pues esto tiene su significado en milímetros, su traducción, luego en milímetros. Exacto. Siendo la 1 la más gruesa. No, aquí la 1 sería la más delgadita. Sí. Entonces ya le puedo dar una expresión la que yo quiera, por ejemplo 4. Digamos que en el corte, que sea 4, aplicar, aceptar, no se ve, pero en TL tiene que verse. O si yo, en el grosor de líneas. O si yo, por ejemplo, vengo, selecciono, le digo
modificar por categoría. Entonces estamos acá en que el patrón de corte, ahora le voy a colocar 1, aplicar. Entonces fíjense que ya se hizo delgadito todo esto, ¿sí? Pero si le coloco 13, está todo grueso. Si le coloco 8, está más grueso, y así. Entonces tengo que hacer para los suelos, para las vigas, ¿sí? Para todos los elementos le puedo cambiar ese grosor. Por ejemplo, 4. El programa pues ya tiene unos grosores asignados para los diferentes elementos. Ya más o menos él dice, bueno, la expresión que vamos a adoptar es la siguiente, y ya trae ahí unos grosores para las líneas de corte y de todos esos elementos, ¿sí? Bien, entonces nosotros le dijimos a este que fuera 4, que tenemos que fuera 4, ¿sí? Pero vamos a ver qué significa 4, ¿sí? Y esto es, pues me parece bastante importante. ¿Listo? Entonces voy a gestionar a esta pestañita de gestionar, ¿cierto? Que la tenemos ahí, ¿correcto? Y en gestionar, voy a... acá donde dice configuraciones adicionales, ¿sí? Y en configuración adicional hay una cosa que dice grosores de línea, ¿sí? ¿Correcto? Entonces hacemos clic en grosores de línea, gestionar, configuración adicional, grosores de línea. Hacemos clic en grosor, y en grosor, fíjense que ahí tenemos los números y tenemos el valor que significa en milímetros. Y está en función de la escala. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, no sé, un milímetro, una línea en un milímetro, ¿sí? A escala 1, 100. No sé, pensemos. Hacer un detalle, y Sí. ya no se notaría, tocaría no grueso. Exactamente, ya en el detalle No 20, por ejemplo. no se notaría. Exacto. Entonces, por eso en vez de ser por grosor por milímetros, es por números. Entonces, el número 4, que fue el que le asignamos al suelo, a escala 1,50, por ejemplo, que es una escala típica para ese tipo de proyectos, a escala 1,50 tiene 0,5 milímetros, o sea, bueno, medio milímetro, ¿cierto? Y a escala 1,200, pues es mucho más delgadito, ¿no? ¿Sí? 0,25. Porque pues ya no necesito la línea tan gruesa, porque se vería muy extravagante, por así decirlo. Entonces no viene por defecto, ¿cierto? Ese viene por defecto, correcto, ¿sí? ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren saber, bueno, qué grosor le colocaron, pues vienen a la tablita y dicen, listo, esta quedó de 0,5 milímetros, ¿sí? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya aplican un criterio de dibujo. Entonces, por ejemplo, la placa por ahí 3,35, ¿sí? Y pues, como les digo, todo va en función de la escala. Fíjense que para un detalle, escala 1,10, sigue manteniendo 0,35, y a medida que la escala va, digamos, aumentando aquí en número, es decir, el tamañito se va haciendo más pequeñito, ¿cierto? El grosor de la línea se va haciendo más pequeñito también. ¿Listo? Bien, entonces por eso viene dado ahí por números. Y todos esos números de línea son los que uno después de que inicia el programa, digamos, no sé, la placa quiere que sea línea tipo número 1. Exacto, luego tú empiezas y allá la placa le dices, no, quiero utilizar la línea número 6, el grosor de línea número 5, 4, 3, 2, 1, y pues como les indico, si quieren saber qué grosor están aplicando, revisan esa tabla y ahí les va a decir, ¿no? Entonces, ¿qué grosor de línea significa el 4 a una determinada escala? ¿Listo? Bien. Entonces están grosores de línea de modelo, de línea de perspectiva, que es para la línea cuando se hacen las perspectivas, ¿no? Las vistas. ¿Listo? Y grosores de línea de anotación, que son para etiquetas, para textos, ¿sí? En fin. Aquí una pregunta. Ajá. Desde que se crea el tipo, ¿no se puede manejar la expresión? ¿El tipo de línea? No, desde que se crea el material, pues, como Material. tal. Por ejemplo, en el muro, no se puede editar de una vez y dejarle esa expresión a todo.
Sí, pues sí, claro que sí, eso se puede. Para estandarizar eso y trabajar sobre lo que. Modificar eso nunca, pues. A ver, vamos a mirar aquí, por ejemplo, lo que hacemos típicamente, que es seleccionamos, editar tipo, editamos, y aquí está la tablita que ya hemos trabajado. Por ejemplo, vamos a revisar aquí por material, vamos a mirar por material, porque esto lo que estamos haciendo es asignar materiales. Entonces aquí por material no tenemos esa opción de dar grosores de línea, ¿sí? El material simplemente se limita al achurado y ya, la expresión de achurado, que así, que así, que así, ¿sí? ¿Listo? Pero el grosor se da por categoría, es decir, categoría nos referimos a muros, ventanas, puertas, techos, ¿sí? Digamos que por elementos constructivos. Entonces, cuando sean muros queremos un grosor determinado y sí, un tipo de línea determinado, ¿sí? Por defecto ya vienen configurados, claro que sí. Si tú vienes aquí y le dices modificar por categoría, ellos ya traen aquí una cosa determinada que dice que la línea de corte, por ejemplo, está dada por objeto, y por objeto quiere decir que al muro ya se le asignó una expresión, ¿sí? Entonces, ¿Y dice cuáles? Sí. dice cuáles, sí, también dice cuáles, ya vamos a revisar eso. Entonces, dice por objeto y tiene un grosor por objeto, ¿sí? Entonces, eso, vamos a BG o BV, esta ventana ya la conocemos, ¿no? La ventana de visibilidad y gráficos, ¿listo? Entonces, en la ventana de visibilidad y gráficos, todo esto, fíjense que esta tabla de acá, sus columnas son es la misma que nos aparecen allá del pincelito, pero en otro orden. Fíjense que tiene proyección y superficie, líneas, patrones, corte, líneas, patrones, ¿sí? Entonces, esta tablita de acá es la misma por la cual uno va por el pincel, ¿sí? Solo que esta va hacia abajo, por decirlo algo así, y la otra va de lado. ¿Listo? Entonces, señor, esta podemos darle BG, las iniciales de visibilidad, de la palabra visibilidad y la palabra gráfico, ¿sí? ¿Listo? Entonces, acá vienen todas las categorías del modelo, ¿sí? Entonces, aberturas de agujero, acopladores, aparcamientos, armadura estructural, barandas, cimentación, cubiertas, equipos, mobiliario, muros, ¿sí? Entonces ahí viene muros y barridos de muro. Bueno, entonces muros. Entonces en muro yo le digo modificar y me lleva a la misma ventanita, ¿sí? Esto es como, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Solo que lo tiene organizado de otra manera, y aquí es como si usted quiere empezar aquí como... Pero ahí los organizo todos los del proyecto. Sí, todos. Avance la que está. Eso es muy importante. Pero sí sería de todos los del proyecto o solamente de la sección. De todos los del proyecto, sí, pero solamente está organizando cómo se vería aquí, en la sección 1, en la sección. Ah, ya, solo esa sección. Pero si modifico aquí todo, pero eso se puede guardar como una plantilla y aplicárselo al resto de cosas. ¿Sí? Tocar. ¿Listo? Entonces, uno llega y aquí donde dice vista, dice plantillas. Vamos aquí a plantilla y le dice crear plantilla a partir de la vista actual. Y entonces guarda todas esas configuraciones. Entonces vamos a hacer una configuración ahí, una expresión que a mí, digamos, me gusta personalmente, y vamos a tratar de hacerla y para que nos quede ahí la plantilla. Entonces estamos trabajando en esta sección. Falta aquí la tierra, bueno, eso está en el otro. Entonces lo otro que yo le doy es, vengo acá, le digo opciones de visualización de gráficos, está acá en el cubito, ¿sí? Recuerden que en el cubito
en el cubito es donde cambio de la expresión, alámbrica, sombreada, por ejemplo está sombreado, ¿sí? Entonces miren, pues le da la expresión con colores, ¿sí? O está colores coherentes, esto da como un poco con color y otro poco así, ¿sí? En blanco y negro. O realista, que sería como tal, nos trata de mostrar las texturas que tiene el modelo, que se le ha añadido al modelo. Pues, por ejemplo, aquí ya nos va a mostrar un poco la textura de la madera, ¿sí? O nos va a mostrar un poco, ¿sí? La teja, la textura de la ventana, ¿sí? Listo. Entonces vamos a volver aquí a línea oculta. Vengo aquí, le digo opciones de visualización de gráficos. Listo, que recuerden está acá. Opciones de visualización de gráficos. Listo. Y me aparece esta ventanita, que también es es bastante completa, ¿sí? Entonces en opciones de visualización de gráficos le voy a decir suavizar líneas con anti-aliasing, ¿sí? Le doy a suavizar, le digo aplicar y la línea se pone un poquito más suave. No sé si se vio el cambio ahí en el computador, en el televisor. En sombras le puedo decir mostrar sombras ambientales, aplicar. Cuando le doy a aplicar, fíjense que le da un desvanecido, ¿sí? Entonces la diferencia aquí, todas las sombras ambientales, aplicar, se quitaron. Aplicar sombras ambientales, aplicar y le da un desvanecido. Eso, por ejemplo, que arriba ahí debe haber una entrada de luz, ¿no? Exacto. No, ahí están dando la luz por acá. ¿Cómo se llama el oscuro para arriba? O más oscuro abajo, la sombra. Bueno, eso le da una expresión, un degradado ahí, que le da como una cierta textura, ¿sí? Listo. Tenemos fondo, y le puedo colocar un fondo degradado. Le digo aplicar, aceptar. Le coloco. Sí, exactamente. Para eso es precisamente. ¿Listo? Bien. Entonces le da esa expresión. ¿Listo? Entonces, fíjense que tuvimos que modificar todo esto y van a hacer varias modificaciones, ¿sí? Entonces, para que yo no tenga que hacerlo vista por vista, sección por sección, ¿sí? Entonces yo guardo eso como plantilla, ¿ok? Entonces, ¿dónde la guardo? La guardo aquí donde dice crear plantilla a partir de vista actual. Hago clic ahí y le digo, por ejemplo, secciones. Voy a colocar aquí Arichara para poder identificarla. Listo, entonces se guarda ahí. Entonces guarda la plantilla, la guarda con la escala, ¿sí? Listo, entonces ahí tengo la plantilla, la guardé. Entonces, por ejemplo, voy a esta sección, vamos al nivel 1. ¿Listo? Y en el nivel 1 entonces voy a coger y voy a ir a esta otra sección, que creo que es otra. Ir a la vista. Listo, entonces esta es otra sección. ¿Sí? Entonces fíjense que como la tenemos así como medio desorganizada, medio rara, y tendría que empezar cosita por cosita. Pero no. Vengo acá, bajo acá, en las propiedades de la vista, de la sección. Entonces una propiedad de la sección pues va a ser una plantilla. Entonces acá donde dice plantilla de vista, hago clic y vengo acá y busco la plantilla. Entonces por aquí debe estar secciones Barichara, digo aceptar y entonces ya se le asignó esa plantilla. ¿Listo? Bien. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Esta cosa es modelarlo todo porque ya es lo que le dio un de iluminación. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas o continuamos? Señor. El degradado de afuera, ¿El degradado de afuera? Ah, listo, ya vamos para allá. Creo que tengo dos. Por ejemplo, inclusive por plantilla, le podría decir, por ejemplo, bueno, antes de continuar, para el degradado, fíjense que todo esto está apagado, ya no me funciona acá. ¿Por qué? Porque la expresión está dada por una plantilla, ya no puedo manipular estas opciones, ¿sí?
Sí, si le doy acá, inclusive vengo acá y trato y todo esto está apagado también. Entonces no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Editar la plantilla. ¿Y dónde la edito? Yo puedo venir acá donde asigné la plantilla, secciones Barichara, y ahí está, y aquí están las mismas opciones que tenía por acá, pero aquí me aparece el nombre de esa opción, no tanto el icono y eso, sino el nombre. Entonces aquí dice, hay que buscar acá donde dice sombras. No, me llevó a esta partecita de la tabla, entonces esa no es. Hay que buscar la que dice fondo, ¿cierto? Hacemos clic en fondo y acá está, degradado. Entonces activamos ese degradado, le dices aplicar y ahí sale. Pues puede manipular también los colores, ¿no? O le puedes colocar cielo. Entonces vamos a ver, y allá le coloco un cielo, como pueden ver. ¿Sí? Aceptar, aceptar y tiene un cielo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces le dices acá y le puedes colocar un fondo también, pues tienen varias, y le insertas una imagen de fondo o ninguno, ¿sí? Degrada, aplicar. Listo. Entonces, aceptar. Entonces resulta que, por ejemplo, en esta sección no quisiera ver los ejes, por decir algo, o de pronto el mobiliario quisiera verlo más bien, más clarito, ¿sí? Que no estuviera tan presente. Entonces, ¿cómo hago? Vengo aquí a la plantilla, busco aquí donde dice modelo, modificaciones, ¿sí? Ahí dice modelo, modificaciones de visibilidad y gráfica, ¿sí? Que es el cuadrito que ya hemos visto, ¿cierto? Entonces en ese cuadrito vengo y busco donde dice categorías de anotación, ¿por qué? Porque las categorías de anotación pues básicamente son los símbolos y los textos y todas esas cosas que utiliza el programa, más no los elementos constructivos, ¿cierto? Entonces las categorías de anotación están, fíjense, alzados, anotaciones, cajas de sección, cotas, ¿sí? Todo eso. Entonces lo que vamos a ir a buscar es secciones, clic ahí, aplicar, o sea, le desmarqué el chulito para que no salgan, ¿no? Aceptar, aplicar, a ver, ahí se tienen que ir, aceptar, no funcionó, entonces toca vamos a volver aquí a ver qué nos faltó. Entonces acá modificaciones, categorías de anotación. ¿Cómo? Estos son, no, ejes, perdón, es que no son secciones. No, sí, es que las secciones estaban ahí, pero no. Vamos a quitar esto, los ejes y los niveles. Entonces esos se llaman rejillas. Desmarco esta que se llama rejillas, listo. Y voy aquí donde dice niveles, también desmarco, le digo aplicar y ahí las sillas se fueron. Aceptar, listo. Y entonces la modificación pues va a afectar a ambas vistas, ¿no? Se suponía, ¿no? Que iba a afectar a ambas. No, es que lo que pasa es que a esta no le he asignado la plantilla, ¿no? Entonces hay que aplicársela. Plantilla, secciones Barichara, aplicar y aceptar. ¿Listo? Entonces ya sale a eso. ¿Bien? Se está modificando la plantilla. Sí, pero bueno, no se la había asignado como tal. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces ya vimos plantilla de vista y digamos que este botoncito de acá, ¿sí? Modificar gráficos en vista y este botoncito de acá. Pero bueno, vamos a mirar qué otra expresión se le puede dar aquí digamos, a los planos en el programa. Vamos a trabajar vamos al nivel 1. Estoy acá, listo. Voy a decirle vista, cámara, busco aquí vista y aquí cámara, ¿sí? Yo le digo en cámara, entonces ahí sale una camarita en la punta del cursor y simplemente hago un clic, digamos, donde la quiero ver, ahí, por ejemplo, en esta esquinita, y luego voy hacia allá, hacia donde quiero que apunte y hago clic en esa esquinita, la coloco y entonces ahí sale la fachada. Entonces le digo, bueno, que la coloque arriba, ¿listo? Entonces ahí sale la fachada, esa es la perspectiva de la fachada y lo que voy a hacer es
Fíjense que este tiene un recuadro, ¿no? Ahí voy hablando de las cositas, las herramientas que van apareciendo. Este recuadro pues me delimita lo que quiero que se vea, ¿correcto? Exacto. La oculto o lo muestro y se apaga acá. Entonces, este es para ver esa línea, ese perímetro, esa línea, ¿sí? Para verla, ¿correcto? Y esta es para que actúe. Si la quito, si la... Sí, corta o no corta, fíjense que ahí no está cortando, ¿sí? Pero si la marco, sí corta. Y esta es para verla. Inclusive puedo verla, pero que no actúe. Sí, ahí se ve, pero no está actuando. Entonces, estas dos herramientas de acá funcionan de la mano. Recortar vista y ocultar o mostrar el recorte. ¿Listo? Esas dos van de la mano. Bien. Entonces vengo aquí, tengo la vista y le digo, vengo aquí a la plantilla, busco aquí la plantilla en todo y en secciones Barichara, aceptar y listo. Le asigno la plantilla y adopta esa expresión. ¿Yo podría modificar la cámara? Sí. ¿Cómo hago eso? Tengo aquí esta ruedita. ¿Sí? ¿Correcto? Clic en esta ruedita y entonces acá tiene varias opciones. Entonces tiene zoom, orbitar, encuadre, rebobinar, centrar, mirar, abajo, arriba. ¿Correcto? Y entonces cojo y le digo mirar. Entonces mirar y mira hacia otras partes. ¿Listo? O le coloco, bueno, zoom por ejemplo. Uy, más cerca o más lejos. ¿Sí? ¿Correcto? Pueden tomar fotos interiores. Interiores sí también. Colocando la cámara de frente. Toca colocarla dentro. Por ejemplo, aquí está dentro ya. Y pues en el vamos a la planta de monitor, colocar la parte de encima de la línea de ¿Listo? Ellos no llegaron a la cubierta. A los muros no los subimos a la cubierta acá. ¿Sí? Pues, Simplemente palmar a nivel de cubierta. pues no sé, depende como se quiera, ¿no? Yo podría seleccionar este muro, decirle enlazar la parte superior a la cubierta, clic, y el muro ya subió a la cubierta. ¿Listo? Que fue la herramienta que vimos la vez pasada. ¿Listo? Nuevamente selecciono el muro, me aparecen estas opciones de acá que dice enlazar parte superior y base, clic ahí y clic acá y se enlaza a la cubierta. ¿Y se modifican todo o simplemente esa lista? No, en todo, ese afecta a todo, ¿sí? Ese se modifica en todo. ¿Listo? Digamos, cuando uno utiliza esa herramienta para mandar un mundo que suba, digamos, hacia la placa, pero la placa, cuando uno la forma, y nosotros cuando la monté acá, monté la vida, sobre la vida, un piso o un suelo, y ese suelo pues le di un grosor de 10 piedras y la viga pues tenía 50, pero entonces ¿qué pasa? Pues el médico de la mujer dijo que está la viga de 50 y el suelo está dentro de ese mismo espacio de los 50, o sea, ese suelo no se coloca por encima, sino queda como con la viga. Sí. Entonces yo cuando mando el muro a que se alinee con el piso, se alinea con la parte de arriba, o sea, con el suelo y no con la viga. Eso debería alinearse con la viga. Porque pues, realmente el muro no pasa de la viga, el muro llega hasta la viga, está ahí. Que el muro pegue a la viga más bien y no pegue a la torta superior. Porque digamos, esa herramienta no me deja seleccionar la viga como elemento para que pegue ahí. Entonces, pues ahí tocaba que no utilizara esa herramienta, tocaba que lo hiciera por desfase, ¿sí? Es decir, coge el muro y lo coloca acá con esta herramienta que se llama desfase superior. Acá. ¿Ah? No, pero usted lo selecciona, le dice clic derecho, seleccionar ejemplares en todo el proyecto y de una vez selecciona todos. Ya a todos les aplica el desfase. ¿Sí? Ven acá y dice, por ejemplo, desfase digamos de base, coloquémosle 1 metro. No, 1. Entonces todos los que están seleccionados pues se van a modificar. ¿Sí? Se subieron todos. Entonces seleccionas todos los ejemplares, todos los muros. ¿Listo? Para que ahí mismo en 3D yo puedo partir un muro, subir uno y dejar uno quieto.
Creo que sí, habría que utilizar esta herramienta de acá. Se llama dividir elemento. Está en modificar. Dividir elemento, está acá. Y entonces hago clic, por ejemplo, en el espacio que quiera partir. Obviamente esto no va a ser tan preciso, pero digamos ahí ya partí ese muro. Ya tengo este aparte y pues subo este. Sí, ya está una parte. Subo este. ¿Listo? Entonces eso está de acá. Dividir elemento. Ahí está SL. ¿Listo? Entonces esto está quedando en el video para que lo repasen. Bien. Listo. Entonces, ahí está la vista. El programa es todo pero tú quieres hacer porque ¿Listo? Inclusive le podemos... bueno, aquí. Bueno, listo. Vamos a duplicar esta vista. Entonces, sí, esta. Duplicar la vista. Duplicar. ¿Listo? Le vamos a quitar la plantilla. A ver, le vamos a decir que ninguno. Plantilla de vista, dice ninguno, no tiene ninguna, pero sigue con esa expresión. Quiere decir que ya lo puedo manipular por acá. Listo, bien. Entonces, recuerden, todas estas opciones que se le estamos aplicando las estamos haciendo aquí por este cubito, que es el que tiene esas opciones de expresión. Entonces, le digo opciones de visualización de gráficos. Y acá le digo sombras, quito esto. El fondo también lo quito, le digo que ninguno. Aplicar, toma la expresión. Y por ejemplo hay otra que se llama líneas de croquis. Entonces activar, subo esto, le digo aplicar, aceptar y ya tiene otra expresión. ¿Sí? Como de mano, exactamente. Como de sketch. ¿Listo? Inclusive puede ser el sketch así o puede ser sombreado. ¿Sí? Puede ser acá. ¿Cómo? Un murito. Sí. Y eso es un muro aparte. Sí, es un muro aparte, pero más bajito. Adelante para usarlo para ¿Cómo es que hiciste para darle ¿Listo? esa expresión? Entonces, tienes que venirte aquí donde dice acá. Luego le dices opciones de visualización de gráficos. Y acá dice líneas de croquis. En esta parte. Líneas de croquis. Clic en líneas de croquis y activas esto y empiezas a usar esto. Fluctuación y extensión. ¿Qué significa eso? No tengo bien claro. Fluctuación me suena es como a la onda que hace. ¿Sí? Un poquito Como que... que no se vaya tan recto. Sí, exacto. Se desfasa el... Y extensión es como... Lo que traslapa. Sí, lo que se cruzan, ¿no? Una con otra. ¿Listo? Entonces activas esa y aparte de eso yo le coloco esta que dice sombras ambientales, que es como un degradado que se le da. Aceptar y aparte de eso le coloco aquí sombreado porque pues, ¿sí? Sí, sí, es verdad. Creo que aquí te alcanza a tener las otras, miren, las tejitas. Listo. Bien, entonces esta es otra expresión que se le puede dar al modelo. ¿Listo? Bien. Vamos a darle duplicar la vista. Duplicar. Vamos a revisar otra. Todo tiene respuesta. Todo tiene respuesta. Usted tiene el programa en la mente ya. Pues. Sí, pues eso es práctica, finalmente. Pues esa es la idea, ¿no? Que no me corchen y que ustedes aprendan. Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Listo? Sí, porque si lo corchamos en bolsa. Ah,
No, pues siempre eso hay cositas que faltan de todas maneras, porque es muy extenso. Porque estos programas son muy amplios, casi que uno tiene que hacerlo. Exacto, Depende de uno mismo hasta dónde quiera llegar. Pero exactamente. nunca terminará de conocerlo. No, eso es muy... Y me encima que cambia la persona está los plugins, intentará a mirar que siempre va a tener. Sí, exactamente, todo el tema de plugins. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ahí esta expresión. ¿Listo? Bien. Entonces vamos al nivel 1. Bueno, nivel 1 o nivel 2. Ahora vamos a trabajar un poquito la expresión en planta. ¿Sí? Bueno. Ocultar la vista, elementos, listo. Vamos a colocar acá escala 1.50, ese sería el nivel 1. Perdón, ¿cómo se recupera? Oculté la lista de elementos. ¿Cómo Ah, se listo. recupera? Toca aprender este bombillo. Se llama mostrar elementos ocultos. ¿Sí? Acá. Y en mostrar elementos ocultos. ¿Por qué no sale la vista? Ah, ya sé. Es que está muy bien. Entonces, en mostrar elementos ocultos, en rosadito está lo que oculté. Entonces, este eje se ve rosadito. ¿Sí? Le damos aquí. Le damos clic derecho, mostrar en la vista. Elemento y vuelve y aparece y se apaga el bombillito. Como en la yo y la yo. Sí, exacto. La Ajá, exactamente, ahí lo apagas. ¿Listo? Entonces, bueno, el nivel 1 vamos a tratar de darle ahora una expresión aquí al plano, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer ahora un plano un poco más técnico, ¿bien? Vamos a salir de la parte expresiva y vamos a trabajar un plano un poco más técnico, ¿bien? Listo. Entonces, lo primero que podemos hacer es, que yo haría escoger esto, le digo modificar por categoría y le coloco tramado, es decir, más clarito los ejes. ¿Listo? Aceptar. Bien, luego vengo aquí donde dice anotar y toda esta zona de anotar, toda esta zona es para hacer las acotaciones y demás cosas. ¿Listo? ¿Correcto? Bien. Entonces, en anotar le digo alineada. ¿Listo? Clic en alineada. Entonces, anotar, alineada. Bien. Y en alineada escojo el estilo de cota. ¿Sí? Entonces tenemos nuevamente anotar, está alineada, lineal, angular. ¿Sí? Entonces le damos alineada, estilo de cota, y en estilo de cota colocamos la que yo quiera usar. Entonces tengo diagonal, Arial 2.5, centro 2.5, bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar esta Arial y ahora si empiezo a tocar los elementos. Entonces, para acotar hay que hacer clic sobre cada elemento que quiera acotar. Y el programa solo acota elementos que están en paralelo. Quiere decir que si esta línea va en este sentido y la otra viene así diagonal, pues ya no va a poder medir esa distancia. ¿Sí? Entonces, vengo aquí, clic aquí, continúo aquí, continúo aquí, continúo aquí, continúo aquí, continúo acá, hago clic ahí. Para terminarla, hago clic en un espacio en blanco, como ustedes vieron ahí, ¿sí? Por ejemplo, esta, inicio acá, voy acá, y hago clic en un espacio en blanco. Es decir, donde no me salga azulito, es decir, un espacio en blanco para que me salga. ¿Listo? ¿Bien? ¿Correcto? Entonces, Para modificar esa cota, por ejemplo, no ponerle un punto. Entonces, para modificar la cota, bueno, vamos a revisar si está quedando muy grande, muy chiquita, si se alcanza a leer o no, ¿sí? Entonces, recuerden esta herramienta. Aquí hay una lupa, ¿cierto? ¿Listo? Aquí hay una lupa. En esa lupa hay una flechita. Hago clic en esa flechita y acá dice ajustar a tamaño de plano. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic en ajustar a tamaño de plano. ¿Listo? Espere que no vimos lo que hizo. Entonces le doy clic. Exacto, fíjense, lo escala a la escala del plano. Ahora cada vez que yo haga clic en esta lupita, sí, porque ya le dije ajustar a tamaño de plano, cada vez que yo haga clic en la lupa, el plano me va a mostrar en pantalla como si estuviera a la escala, digamos,
real a cuando se imprime. Entonces fíjense que yo digo, bueno, comparo los números y yo digo, bueno, sí sería legible, por lo menos a esta distancia a la que yo estoy, sería legible, ¿sí? Igual son 2.5 milímetros que tiene en este momento de alto esa letra, ¿sí? 2 milímetros y medio, ¿sí? Que pues es legible, ¿sí? Listo. Entonces, si quieren cambiar el tamaño de esos números y también quieren cambiar la expresión de la cota, tienen que venirse acá a editar tipo, ¿sí? Recuerden que cuando quieran modificar algo como tal, vienen aquí a editar tipo, ¿sí? Revisen primero el tema ahí de editar tipo. Entonces en editar tipo, pues sí, podrás duplicarlo para no afectar esa, o si no les importa esa, pues trabajen sobre esa, ¿sí? Si no les importa modificarla. Igual esto, cuando vuelvan y abran otro proyecto, pues todo se resetea, por así decirlo, ¿sí? ¿Sí? Porque están utilizando una plantilla que viene en el programa por defecto. Entonces aquí hay varias opciones. Entonces, básicamente en gráfico hay que revisar todas estas opciones, ¿sí? Estas opciones pues aquí hacen referencia a hacer la línea de cota más larga, más cortica, si la quiero puntico, si la quiero inclinada, si la quiero flecha, lo que quiera, ¿sí? Y también fíjense que trae el grosor de línea, qué grosor quiero para la cota, el grosor de marca, es decir, como ahí está una inclinación, una diagonal, pues el grosor de esa linecita, bueno, en fin, miren que el grosor de marca es más grueso, entonces yo le coloco 1 también, o el que ustedes quieran colocar. Si yo edito esa cota desde ahí, en todos los planos ya sea que se me va a aparecer así. En el plano donde utilizas la cota. Sí, de esta plantilla. Sí, sí. Si, digamos, si yo quisiera que se viera la línea, pero solamente en una sección sería con el pincelito, y se le podría hacer ese cambio a la línea de la cota, o solamente se le puede hacer No, hay las cotas como tal. Digamos que tú sí puedes cambiar el color y el grosor con el pincelito de la cota, pero la marca, la diagonal o que sea flecha y eso, solamente puede por acá, ¿sí? ¿Listo? Ya si quieres otra cota con una expresión diferente, pues tienes que duplicarla y crear otra con la expresión que le quieras dar. Entonces acá pues vamos a revisar esto que dice marca. Entonces dice diagonal 3 milímetros. Entonces yo podría utilizar otras, por ejemplo, cuadrado, flecha, démosle flecha 30 grados. Listo. Extensión de línea, bueno, hay varios ahí. Y aquí lo otro que va a revisar es el texto, ¿sí? Y vamos a colocar la altura del texto. Entonces por aquí dice tamaño de texto 2.5, entonces podrá colocarlo en 2, por ejemplo, o no, coloquémosla en 3 ahí como por variar, listo, en 3, no sino en 3, y pues ahí está subrayado, cursiva, negrita y el tipo de letra como tal. Entonces Arial o qué tipo de letra quiere usar. Vengo acá, entonces busca el tipo de letra, ¿sí? Aceptar, listo. Entonces, bueno, entonces ahí cambió la expresión de la cota, ¿sí? El número más grandecito y bueno, le pusimos esta flecha, ¿sí? Pero ustedes miran qué flecha o qué cota es la que le quieren colocar. De hecho voy a buscar por aquí a ver si hay otro tipo de flecha. Punto rellenado 3 milímetros. Aplicar, aceptar, el punto, ¿sí? Entonces tiene el puntico. Bien. Entonces, ustedes le pueden colocar ahí la cota. Entonces, señores, la idea es que ya para la siguiente clase pues tengamos los planos acotados, ¿no? Técnica. Entonces, por ejemplo, ya empezamos con esto, ¿no? Entonces, el eje en el otro sentido. Clic, 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 clic. Vamos acá al siguiente. Listo. En un espacio en blanco para que termine la cota. Venimos acá
una cota total, bueno, hasta acá, clic en un espacio en blanco para decirle listo, hasta ahí la cota. Y ahora, bueno, los muros como tal, ¿sí? Entonces, los muros yo puedo acotarlos entre ejes, entonces vengo aquí y le digo desde acá hasta acá, entre ejes, entre ejes, entre ejes y entre ejes. Entonces le digo, bueno, hasta acá. Busco un espacio en blanco y ya finalizo la cota. Si resulta que esta cota, ay, que yo me faltó meter un muro más, entonces vengo aquí donde dice editar líneas, hago clic en esa herramienta de editar líneas y entonces vuelvo como si estuviera editándolo, como si estuviera haciendo la cota. No la puedo mover hacia arriba, hacia abajo, pero sí puedo agregar, por ejemplo, otra distancia, por ejemplo esto, ¿sí? Y para terminar la edición de la cota, pues voy a un espacio en blanco, hago clic y se queda ahí. ¿Listo? Bien, correcto. Fíjense en una cosa, y esto les voy a dar la solución para que luego no estén que por dónde es, porque es una matadera de cabeza si uno no lo sabe, ¿sí? Y es que voy a darle acá, ya me parece que los puntos están muy gruesos, muy grandecitos, ¿sí? Entonces uno creería que, bueno, vengo acá, le digo editar tipo, y acá donde dice, en el gráfico era, donde dice punto rellenado de 3 milímetros, vendría acá y vengo y busco uno de 1 milímetro, ¿sí? Pero no, ahí no está, no está. Por eso digo que revisen es de la siguiente manera, ¿sí? Vienen acá donde dice gestionar, no sé por qué está ahí, pero ahí lo coloco. Gestionar, y vienen acá donde dice configuración adicional. Ya vimos ahí esa herramienta, pero tiene más cositas. Entonces en configuración adicional dice para patrones de relleno, estilos de línea, grosores de línea, ¿sí? Bueno, ya sabemos, por ejemplo, este de acá de patrones de línea es para crear líneas con patrones que yo quiera. Por ejemplo, que quiero una línea que vaya así, luego se intersecte una estrellita y luego siga la línea, y luego otra estrellita y luego se desea, entonces yo la creo por ahí. Para una cerca, Sí, exacto. Exacto. Entonces puedo, o que sean líneas punticos, ¿sí? Las que no existan ahí, que yo quiera crear una ahí, o que vaya así, que luego diga gas y bueno, en fin. Y ese que han creado en el programa. Creo que solamente queda aquí. Solamente queda aquí. Bueno, voy acá, y entonces vamos aquí, es a donde dice puntas de flecha. Y hacemos clic ahí en puntas de flecha. ¿Listo? Ahí me adelanto para cuando estén acotando no digan, ah, es que está muy grueso y ahora, ¿sí? Entonces ahí dice punta de flecha y ahora busco acá donde dice tipo .3 milímetros, ¿sí? Le digo duplicar, ¿sí? Porque ahí salen las demás, sale flecha, diagonal, punto rellenado, punto hueco y busco punto rellenado. Y le digo, selecciono eso y le digo duplicar y lo llamo punto rellenado, digamos que 1 milímetro está bien, ¿sí? Aunque no estoy seguro si vaya a quedar grande o pequeño, pero digamos que 1 milímetro está bien. Le digo aceptar y acá donde dice tamaño de marca la cambio por 1 milímetro. Le digo aceptar y listo. Ya creé ese otro punto. Ahora sí lo voy a asignar a la cota. Entonces selecciono la cota, vengo acá donde dice editar tipo, busco donde dice punto rellenado de 3 milímetros, hago clic ahí y busco ahora el que dice punto rellenado de 1 milímetro. Aplicar, aceptar y ahora sí quedó, pero pues ahora quedó como pequeñito, pero sí quedó. O bueno, sí depende de cada quien como lo quiera usar, ¿sí? ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, continuemos con la cota. Entonces yo puedo acotar entre ejes. ¿Bien? ¿Bien? Aquí entonces lo del puntico quedamos sí, claros. ¿Listo? Bien. Ahora entre ejes. Bueno, ahora entre ejes no, sino que esto puede acotar entre ejes. O vengo aquí donde dice anotar, cota alineada. Y ahora vengo aquí y acá donde dice ejes de muro, en la barrita esta verde que aparece automáticamente, utilizo esta que llama caras de muro. Clic en caras de muro
Y entonces ahora vengo acá y hago clic acá, y ahora estoy acotando pues entre caras de muro, como su nombre lo indica. Clic acá, ¿sí? Clic acá, clic acá, clic acá, clic acá, clic, y lo coloco acá, ¿sí? ¿Listo? Selecciono esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta, ¿sí? La que ustedes quieran acotar, la distancia como tal, acá, La acá. otra vez, es sencillo, es como le tomamos en cuenta, uno va a Revit, AutoCAD, él monta todos los planos en AutoCAD y uno escoge el plano, con el plano es un modelado para sacar las imágenes y los cortes. Pero entonces uno tiene que ir tratando, como ya tiene sus comillas, sí, las lunas ya las tienen configuradas, tratan de calcular. Entonces saca planos en AutoCAD y lo demás lo sacamos en un Eso es lo que no queremos. Datos de la haciendo eso, pero lo voy a sacar. Para los países, por favor. Porque aquí se llama bailar, entonces es un plan. Diseño se hace en AutoCAD. Es por el borrador, pero también se puede trazar de una tradicional. porque dibujar en Revit a veces es como feo. Lo colocamos acá. Por la práctica. No me puede diseñar aquí en línea. Y todas las herramientas de AutoCAD, casi todas. Listo. Bueno. Entonces colocamos las cotas, ¿bien? Entonces, bueno, ya listo, tenemos las cotas. Lo otro, el texto. Entonces, clic en texto, que está también en anotar, correcto. Texto, listo. Y vengo acá, busco el tamaño de texto. Entonces, aquí tengo 3, señor. Dice, perdón. No. ¿Listo? Bueno. Entonces, coloco aquí texto, bueno, el tamaño que quiera, clic y, por ejemplo, este es como un local. ¿Listo? Clic y este sería local. Clic aquí y bueno, ese no sé, es como un restaurante, creo, entonces este es como la cocina. Listo. Este sí no estoy seguro que sea. Este es el baño. Y este de acá es el... Sí, como... Así o ahí. sí, como un patio, coloquemos. ¿Listo? Bien. Entonces, ya sabemos ahí, colocamos el texto. ¿Qué otra cosa podemos usar? ¿Sí? Entonces, exacto. Entonces, esto de acá, pues ahí utilizan el tipo de letra, seleccionan, le dicen editar tipo, duplicar y crean otro tipo de letra, ¿cierto? Entonces, aquí hay, por ejemplo, ¿qué van a manipular dentro de ese tipo de letra? El color, si la quieren roja, negra, azul, ¿correcto? Colores de impresión. Sí, esto es para imprimir, claro. Y el tipo de letra, Arial, el tamaño y bueno, aquí tienen los tipos de letra que pueden utilizar, ¿correcto? ¿Listo? Bien. Si yo, si yo de repente quiero cambiarle la escala a ese plano, ¿me escala todo? Sí, si tú le cambias la escala, por ejemplo aquí colocamos escala 1:100, fíjate que ahí la escala, ¿sí? Entonces, esto se mantiene el tamaño para que sea legible, pero pues depende, tú miras si a esa escala le colocas cotas o no, porque depende de lo que quiera comunicar uno finalmente, ¿no? Digamos una escala 1:200, ¿para qué necesito cotas? Si eso es como para localizar, pues tengo que ocultar todo esto, ¿sí? Simplemente a escala 1:200, ¿qué le coloco? Casa tal, ¿sí? Porque pues es una escala que permite localizar, ¿sí? Pero sí, la escala, el tamaño de texto se gusta la escala, ¿sí? O por ejemplo, ya la quiero a escala 1:25, entonces listo 1:25, entonces mira, 1:25, vengo acá y mira, este pedacito, pues, sería el tamaño de, como se vería en el papel este pedacito, entonces tiene unas cotas legibles, patio, ¿sí? En fin, listo.
Bien, tenemos aquí esta herramienta de acá que es cota de elevación, ¿correcto? Clic en cota de elevación y vengo acá y entonces clic y me da la elevación. Entonces es 0, 0, ¿sí? Para las elevaciones, ¿correcto? El nivel. Por defecto, ¿Señor? por defecto se la da. Sí, 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 exacto. Esta sería, digamos, ahí está 0, 0, ¿no? Pero si yo voy al piso 2, L, que es para ir a la elevación, entonces hago clic en cualquier parte y ya me dice que está a 3 metros. ¿Sí? Y hago clic ahí, tin, tin, tin. ¿Listo? Y en el nivel 3 le coloco elevación. Y entonces vengo Ya acá. una vez me la ponen. Sí. Entonces aquí dice que está 6, 4. ¿Sí? Acá lo coloqué como en el muro por ahí. Creo que no he colocado el piso porque no me está detectando bien la elevación. Por ejemplo, de cada paso me debería darle elevación, pero no me la está dando en este momento. Entonces hay algo ahí. Por ejemplo, en el alzado, en una sección, vamos a ver si aparece elevación, elevación. Entonces, aquí está la elevación. Vamos a buscar aquí símbolo relativo. Vamos a ver que por aquí está el triangulito, pero no sé cuál es. Bueno, ahí sí nos faltaría el triangulito. Pero tenemos otra opción, por ejemplo, ¿cuál era el que estábamos utilizando por defecto? Destino, no recuerdo cuál era. Bueno, a este. Entonces, clic ahí, luego clic acá y luego clic acá. ¿Sí? Entonces tenemos la elevación de, o por ejemplo, la elevación de la cumbrera. Entonces vengo acá y vengo acá y la coloco. ¿Sí? Te le digo, y pues el programa pues me da la elevación de cada punto, ¿no? Y el porcentaje también. Ah, la pendiente, esa es otra. Entonces, cota de pendiente. ¿Listo? Clic en cota de pendiente. Venimos acá y aquí dice pendiente 408 sobre 1000. Que eso, bueno, finalmente traduce una pendiente como el 40%. Que hay que modificarle esas unidades. Entonces le digo editar tipo a ese elemento. Vengo acá donde dice formato de unidades. Selecciono ahí. Y vengo acá y coloco porcentaje, le coloco símbolo, le digo aceptar y ya cambia a porcentaje. Me sale así, Señor, esa es la expresión que da el programa de elevación. si esta es la expresión que da el programa para la pendiente, ¿sí? Lo único que yo le agregaría entonces de pronto es como aquí que con la herramienta texto y con un tamaño, por ejemplo 2.5, que diga pendiente, por si de pronto no dice, de pronto es corto, que diga pendiente y la coloco ahí, ¿sí? O la coloco aquí, donde quiera. ¿Listo? Esto, fíjense que aquí le sale un recuadro blanco, ¿sí? Entonces cuando quieran que le salga ese recuadro blanco, ¿sí? Que básicamente lo que está haciendo es tapar lo que está debajo para que esto se pueda leer. Cuando quiera que salga ese recuadro blanco, mantengo aquí donde dice opaco, mantengo ahí esa palabra, dice fondo opaco. Pero si no quiero que salga el recuadro blanco, le coloco transparente. ¿Listo? Le digo aplicar, aceptar y ya ahora sí se ve transparente. ¿Correcto? Bien. Entonces estamos en la planta nivel 1. Listo, entonces aquí está la planta. Entonces ya vimos la herramienta de elevación. ¿Listo? Por ejemplo acá, elevación, aquí está a 0 metros, pero aquí está a menos 10. ¿Listo? Entonces no tengo que escribírselo como tal, sino la misma herramienta detecta la elevación de cada piso, de cada elemento. ¿Correcto? Listo. Tenemos esto que se llama líneas de detalle. Clic en línea de detalle. Listo. Nuevamente anotar línea de detalle, clic en línea de detalle. Y acá, si no se va automáticamente, hago clic ahí. ¿Sí? Cuando no se va automáticamente para esta barrita, es porque ya digamos, ya estoy metido en la herramienta, sino que de pronto le di por ahí en otro lugar y bueno, estuve
estuve saltando de un lugar a otro, entonces simplemente vengo acá y listo. Y ahora esas líneas de detalle simplemente son las mismas líneas de AutoCAD, ¿sí? Pero ya son como tal líneas, ya no es un muro, ya no es una puerta, ya no es un suelo, sino es líneas. ¿Para qué? Para si quieren darle más detalle a algún elemento como tal. Por ejemplo, yo utilizaría esta línea de detalle para hacer la expresión aquí de patio, de vacío. Entonces selecciono la línea, vengo acá, clic desde aquí hasta aquí, y luego digo acá, clic desde aquí hasta aquí, y entonces hago la línea de detalle. Entonces una línea como la de AutoCAD, ¿correcto? Con esas puedo empezar a diseñar, por ejemplo. Con esa podría empezar a diseñar, sí, con esta línea de detalle, ¿sí? Si quieren solo linecita, podría trabajar con esa línea y luego hago luego levanto. Esta línea de detalle pues pueden ser así, pueden ser continuas, o acá donde dice estilo de línea, me da unas líneas en función de como de una función que va a cumplir esa línea. Por ejemplo, la línea de elevado pues me la da con esa expresión, ¿correcto? Entonces lo cambio ahí. Más allá entonces tiene otra expresión. Oculto tiene otra expresión, es el mismo guión un poquito más largo. De pronto está por ahí línea de líneas anchas. Entonces aquí también tiene una línea delgadita, que ahí no se ve de momento. Vamos a mirar a ver. Líneas gruesas, puertas y ventanas, líneas anchas, ¿sí? Un poquito más anchitas, líneas. Entonces básicamente esa línea, bueno, aquí salen estas verdecitas que acabaron de salir así en líneas, son líneas que se ven tanto en 2D como en 3D. Vamos a revisar a ver si aparece en algún lado. Entonces, si ustedes quieren que esa línea salga en 2D y en 3D, también, entonces utilizan las líneas verdecitas. Vamos a ver, por acá no se ven, entonces como tal no sería esa. Entonces, esa línea es verdecitas, ¿sí? Pero no hablemos de estas como tal. Esta coloquémosle líneas finas. ¿Listo? No, perdón, coloquémosle elevado, como para decir, bueno, es una estructura que está elevada. Entonces trae su... Esa línea verde es una sección. ¿Cómo? Una sección. Pero vamos aquí donde dice, fíjense que en anotar hay un tipo de línea que es línea de detalle, que es la que estamos viendo, ¿cierto? Pero acá en arquitectura hay otro tipo de línea que se llama línea de modelo. Fíjense que hay dos tipos de línea. Y la línea de modelo simplemente es una línea que yo puedo utilizar, por ejemplo, para diseñar. Entonces trazo acá, por ejemplo, que resulta que quiero dibujar, no sé, vamos que ahí como por dibujar una fachadita. Entonces la dibujo acá, ¿cierto? La dibujo acá y la dibujo acá, ¿sí? Listo. Entonces voy aquí a 3D y aquí la tengo también. Esas líneas las tengo en 3D también. Entonces es la diferencia. Las líneas de modelo están en 3D y en 2D. Y las líneas de detalle solamente están en la vista en la que yo las haga. No aparecen en ninguna otra vista. ¿Correcto? Quiere decir que solamente van a aparecer en esa planta y punto. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué más tenemos en cuanto aquí a anotar? ¿Sí? Tenemos esto que se llama región. ¿Y qué región? Es el hatch. El hatch de AutoCAD. ¿Listo? Recuerden que esto pues el Revit es de mismo Autodesk, entonces es el hatch de AutoCAD. Entonces, pero es un achurado que ya no va a depender, digamos, de que yo tenga un muro para poder asignarle un achurado, ¿no? Entonces, bueno. Sí, exacto. Entonces de pronto ustedes dicen, quiero, no sé, una expresión de pasto aquí, pero no tengo tiempo para hacer el suelo como tal. Entonces de pronto ustedes no me van a hacerle más fácil hacer la polilínea, o por ejemplo a este andén, darle como otra expresión. Entonces digo, bueno, todo esto ya para trabajar un poco más la expresión del plano, ¿sí? Entonces aquí dibujo la polilínea
y acá busco el achurado que quiero usar. Entonces, luego de que seleccione el achurado, confirmo y ya tiene una expresión, ¿sí? ¿Listo? Entonces, como el achurado de AutoCAD, sin que como tal sea un elemento constructivo, solamente es 2D, Para esa. solamente para esta vista. Entonces busco aquí, por ejemplo, negro uniforme, también está, voy variando, horizontal, arriba, O sea, ahí está incluido el AutoCAD. sí, exacto. Esto es solamente para 2D, ¿sí? Para 3D, por ejemplo, no sale porque, bueno, ya es otra función. Entonces, fíjense que tengo también otra manera de dar achurados, ¿sí? Entonces, por material, uno, con el pincelito S2 y con este hatch, ¿sí? Porque yo podría estar en el corte, por ejemplo. En esta sección vamos a ver cuál tenemos que no esté. Y entonces resulta que yo podría colocarle una región, es decir, un hatch, seleccionar el rectángulo y trazarlo desde acá hasta acá y decirle, bueno, este muro necesito que tenga una expresión ahí, ¿sí? Que tenga ese achurado. Entonces ya utilicé esa expresión solamente para ese muro, ¿sí? Yo generalmente la uso, a veces la uso cuando, digamos, no quiero hacer el terreno, ¿sí? La uso para hacer aquí un achurado en el suelo, por ejemplo, para hacer la línea de tierra, el terreno. Entonces de pronto vengo acá, trazo acá, trazo acá, trazo acá. Si quiero que se vean las vigas, pues hago el perímetro de la viga y vengo acá, vengo acá, vengo acá, lo trazo acá, uy, me quedó chueco, pero bueno, finalmente eso no se ve. Y vengo acá y elijo negro uniforme, o a ver, ahí me dice líneas no pueden intersectarse, entonces por aquí debe tener algún error en alguna parte, ¿sí? Debe tener algún error en alguna parte, se está cruzando o algo, y entonces eso es lo que no me permite terminarlo. ¿Y ahí me puede hacer por línea? Pues no tendría, o sea, no funcionaría, no se puede hacer, ¿sí? Pero creo que es más bien porque mientras que está así es un segmento, pero cuando yo confirmo, todo es un todo, ¿sí? Entonces, mientras que lo coloco acá, pero ahora no sé por qué no me sale, ahora dónde está, se está repitiendo. Yo le voy a dar confirmar, le digo aquí mostrar, digo cerrar, y me lleva aquí al error, ¿sí? ¿Listo? Nuevamente, confirmo, aquí me bota el error, pero me dice, bueno, muéstrame dónde está el error. Le doy mostrar, le digo cerrar, continuar. Y entonces me dice que está por acá. Entonces, fíjense que era este pedacito que estaba ahí debajo, porque pues no puede haber una línea sobre otra, ¿no? Porque el programa se va a confundir. Eso tiene que quedar bien trazado prácticamente, ¿sí? Confirmo, y entonces fíjense que ahora quedó negrito, pero yo podría de pronto, generalmente yo les coloco un gris, ¿sí? Editar, duplicar, le coloco tierra. Entonces esto lo cambio por un gris, o vengo y busco aquí el patrón que dice patrón de relleno primer plano, selecciono y vengo en los 3 puntos y busco aquí el patrón que quiero colocarle. Entonces ahí pues también está como tal el patrón de tierra. Le digo aceptar, le digo que sea un gris, un color gris, aceptar, y entonces ya le coloqué la tierra, ¿sí? ¿Listo? Se puede poner a 45. Sí, no lo he hecho con esta, lo he hecho con otras, pero déjenme reviso a ver. Tengo que decirle aquí tierra y tengo que decirle aquí editar. No. Mantener legible, alinear con el... No, esta no se podría colocar a 45. No se podría colocar a 45 grados. Las que sí se pueden colocar a 45 son, por ejemplo, estas no, son las que son más bien sencillas. Líneas, cruces, ¿sí?
Por ejemplo, esta creo que sí se puede colocar a 45. ¿Sí? Acá en los grados ya las puedes colocar. Pero estas que son más complejas ya no se pueden cambiar a 45. ¿Sí? Ya que tocaría buscar el achurado de AutoCAD que esté a 45 e importarlo. ¿Sí? Buscarlo e importarlo. Entonces, el achurado de AutoCAD, ¿sí? Por ejemplo, vamos a importar una para que no tengan limitaciones ahí de achurados, ¿sí? Entonces, a ver, ojo, vamos a hacer eso. Entonces, a ver, voy a ir aquí a Drive. Aquí hay unos hats. Aquí tengo varios hats. Lo que no sé es cuáles sean cuáles. Por ejemplo, este que dice asfalto, no sé cómo sea exactamente. O uno que... A mirar este que dice, el que dice asfalto. Bueno, este asfalto, listo. Vamos a darle descargar y lo colocamos en el escritorio. Escritorio y guardar. Listo, entonces estos son achurados de AutoCAD, ¿cierto? Archivos.pat. Así que yo puedo descargar de BiblioCAD, que puedo sacar del mismo programa, ¿sí? ¿Listo? Estos son los archivos de los achurados de AutoCAD. Entonces yo vengo aquí, selecciono esto, le digo editar tipo, le digo patrón de relleno, clic ahí, y aquí le digo crear uno nuevo, y acá le digo no básico sino personalizado, y acá me sale el botoncito para buscar la ubicación del achurado. Se voy al escritorio, es este archivo, le digo abrir. Entonces ahí dice asphalt. ¿Qué son esas líneas? Pero tiene unos punticos ahí. Aceptar, démosle aquí aceptar, y ya me traje el achurado. Ese achurado era básico, ¿no? No sabíamos qué expresión tenía. ¿Sí? ¿Listo? No sé qué otro haya por ahí de pronto para... ¿Sí? ¿Listo? Pero bueno, ya saben, cogen básicamente de los que hay acá por ejemplo en BiblioCAD. Creo que se llama BiblioCAD. Ahí hay varios achurados, lo descargan, ¿cierto? Achurados. Bloques no sin achurados. Bueno, ahí están, pueden descargar el achurado de ahí, el que quieran utilizar, y lo importan como lo hicimos ahí, ¿sí? Que va a quedar en el video también, ¿correcto? ¿Listo? Bien. Listo. Entonces acá coloquémosle tierra. Entonces fíjense que este de región es el mismo achurado, hatch, el mismo hatch, pero pues para 2D, ¿sí? Y solo se va a ver en esa vista, ¿correcto? Bien. Listo. Esas es como las más importantes que podríamos destacar del Revit en cuanto a expresión. Entonces podríamos, por ejemplo, venir aquí al nivel 1. Aquí en las escaleras, a veces me funciona, a veces no, pero vamos a probar. Yo puedo colocarle los numeritos, entonces con esto, 1, 2, 3, escalera, clic ahí, y aquí lo puedo colocar los numeritos en la parte izquierda, central o derecha. Coloco y ya coloqué los numeritos. ¿Listo? De la escalera. La numeración de los escalones. ¿Correcto? Acá, mira, está en anotar, todo eso es anotar y está acá. ¿Listo? Entonces eso es para que no nos toque uno por uno, ¿no? Entonces, eso es para la expresión de los numeritos. La expresión de las columnas, recuerden, yo puedo tener esta, o le digo selecciono, modificar por categoría, busco patrón de corte, le puedo decir sólido y le puedo decir gris, aceptar, aplicar y aceptar.
¿Listo? Entonces le di otra expresión. ¿Correcto? ¿Listo? Bien, eso sí depende del que quieran darle. Luego hay en la expresión de la columna que se superponen muros. Ah, sí. Eso ya es problema de modelado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjense en este punto, se está metiendo el muro dentro de la columna. Entonces, eso ya irá a detallar el modelo como tal. Entonces, a veces sí detecta que hay una, digamos, una unión entre viga y entre columna y muro y se parte el muro. Pero cuando no pasa eso, yo lo que los invito es a que utilicen esta herramienta que se llama unir. Clic en unir, y luego seleccionan la viga y el muro y ya. Básicamente el que tiene mayor preponderancia estructural es el que predomina, ¿correcto? Claro que si ustedes quieren que predomine el otro, vienen aquí donde dice unir, vienen a la flechita y le dicen cambiar orden de unión. Y pues La unión como tal no está uniendo los elementos, sino solamente los. no lo está uniendo, sino que está haciendo la intersección, ¿no? Que cada quien ocupe su lugar, ¿no? Sí, porque ahí el muro pues no entrando la columna sino también son más claves. Exactamente, y además eso implica mayor cantidad Material. de material en las tablas, ¿no? En la cuantificación, ¿sí? Entonces, todo eso, donde se esté cruzando, por favor denle en unir. Entonces, clic aquí y se une. Donde Se corta el muro. sí, donde se estén cruzando denle en unir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eso también sirve para esto, Jason. Acá donde dice sección, ¿listo? Ah, bueno, por acá. Vamos a ver acá en esta sección, una que no habíamos expresado. Esta, nivel de detalle alto. Por ejemplo, cuando no se unen automáticamente para darle esta expresión, fíjense esta expresión que están como cruzados. ¿Sí ven? Se está metiendo entre la otra. Eso es un error ahí de la expresión. Entonces le damos unir y uno el suelo con la vigueta. Y listo. Suelo con la vigueta. Suelo con la vigueta. ¿Listo? Y da una expresión más acorde, ¿no? ¿Listo? Bien. Y aquí uno el muro. Entonces fíjense que también los muros se están metiendo en vertical. Entonces hay que unirlos. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hacer dos ejercicios más. ¿Sí? Si les parece, o no sé si está usando el tiempo de ustedes. Exacto. Si quieren hacemos dos ejercicios más del tema de áreas y para revisar esa parte. ¿Listo? Por ejemplo, áreas De los espacios y sacar un cuadro de áreas. Diría yo, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos por ejemplo al nivel 2. ¿Bien? Bueno, entonces, ojo que para la próxima, entonces con cotas, los planos, con cotas, con textos, con elevaciones y pues con el manejo de la expresión, ¿cierto? ¿Listo? Entonces vamos a ir al nivel 2, ¿correcto? Y vamos a trabajar el área ahí en el nivel 2. Entonces, para que sea más claro, voy a duplicar duplicar la vista. Listo. Este lo voy a llamar, cambiar nombre, nivel 2, áreas. Listo. Lo voy a llamar así. Y voy a coger estos ejes y los voy a ocultar la categoría, y voy a ocultar esto también, ocultar la categoría, y voy a coger esto y coger esto, y digo ocultar en la vista los elementos, me quedo con eso, y bueno, estos dejémoslos así, esto lo voy a colocar más claritos. Entonces lo selecciono, le digo modificar por categoría, en el pincelito que ya vimos, y le digo aquí tramado, le digo aplicar, aceptar. Ahí por categoría cogería todos los componentes. Sí, cogería todo lo que es mobiliario, porque mira que esto O se puede bloquear. y esto ya no. ¿Señor? Bloquear. Bloquear para... No, O sea, ¿te refieres a que se oculte? para que se siga viendo. Para que se siga viendo. Pues aquí lo que me interesa es que esto se vea más clarito, ¿cierto? Eso es lo que me interesa. A mí lo que me interesaría de pronto es no tocarlo. No poder tocarlo.
que permaneciera ahí quieto. Bueno, Con el candadito. tú puedes entonces seleccionarlo y colocarle esta cosa de acá, este chinchecito. Marcas clic, bloqueas y entonces este ya tiene un chinchecito y ya no lo puedes mover, ya se queda ahí. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjate que cuando leí, lo puse más clarito solamente se aclaró los muebles, el mobiliario, porque el programa como tal, lo que es esto es cosas de acá, el baño y bueno, y la cocina y esto, lo mete dentro de otra categoría, ¿sí? Y para saber a qué categoría pertenece, simplemente seleccionan el elemento y leen acá lo que dice. Y este es equipos especializados. Y este de aquí es, no es el grupo, porque lo agrupé, porque tengo ahí sillas y una mesa y la agrupé. Pero este de acá, mobiliario, entonces todo eso está en mobiliario. ¿Sí? Entonces, cuando tú le digas aquí y en el pincel y modificar por categoría, estás modificando solamente la categoría de mobiliario, ¿sí? Que es la que tienes seleccionada. Por ejemplo, ventanas, modificar por categoría, le pongo tramado también, aplicar y se ven más claritas. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de tramado, o en inglés sería half tone, para el que lo tenga en inglés, tonos medios, half tone. ¿Listo? ¿Cómo es? Sí, half tone, en inglés, ¿listo? Entonces, selecciono modificar por categoría y le coloco tramado y aplicar. ¿Listo? Bien. Y bueno, la cocina también. Modificar por categoría, le coloco tramado, aplicar, aceptar y está más clarito y nos quedamos solamente con eso. ¿Listo? Entonces, vengo aquí donde dice, no, perdón, vengo aquí en arquitectura. ¿Listo? Y ojo porque tenemos aquí unas herramientas que no hemos visto y que se llaman habitación y área. Estamos hablando de área, ¿cierto? Entonces, habitación y área. ¿Listo? Y en habitación, entonces hacemos clic aquí en habitación. Y habitación es básicamente para que me dé el área de cada uno de los elementos. Entonces vengo aquí en habitación, fíjense que sale una descripción ahí que dice habitación. Y cuando está así el recuadro así, es porque no está detectando nada. Pero cuando me meto a un espacio, la herramienta se adapta a ese espacio, ¿correcto? Entonces, hago clic ahí, listo, habitación 1, luego le cambio el nombre, voy a dejarlo así, y entonces hago clic acá, y luego hago clic acá, y luego hago clic acá, y luego hago clic acá. Fíjense, aquí me está detectando el mismo espacio, inclusive acá. Entonces, cuando se pasa, por ejemplo, porque está abierto, cuando se pasa por acá es porque está abierto. Entonces, aquí pasó algo, entonces tengo que coger esto, suprimirlo, coger este muro. ¿Por qué? Porque la herramienta habitación trabaja entre muros y puertas y todo lo que signifique una división, ¿sí? O un límite entre espacios, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría tener la sala aparte y la cocina y el comedor aparte. ¿Cómo hago eso? Para hacer una división entre habitaciones, pero sin que exista un muro. Entonces, aquí hay una que se llama separador de habitación, una herramienta, está debajito de habitación. Digo, separador de habitación, me aparece que para dibujar como una línea, clic acá y listo. Bien, coloqué la línea ahí donde quiero que se separe. Ahora sí, continúo. Habitación, ya solo me marca ese pedacito, me marca ahora ese pedacito, este y este. Listo, bien. Entonces tengo la habitación. Yo podría pararme acá y cambiar el texto. Entonces, bueno, esa se llama habitación, ¿no? Pero podría pararme acá y decir este es baño. ¿Listo? Y este es sala, comedor. ¿Listo? Bien. Entonces yo podría colocarle ahí. ¿Listo? El nombre. Y esta porque estos son etiquetas, que dice etiqueta, esta etiqueta
la puedo cambiar a una a etiqueta que dice habitación con área. Clic ahí con área y entonces ahí me da los metros cuadrados de ese pedacito. ¿Correcto? ¿Listo? Bien, perfecto. Seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista y le voy a cambiar aquí a etiqueta con área. Listo, entonces ahí está. Sala comedor 51 metros cuadrados, baño 5 metros cuadrados, 19 metros cuadrados en esta habitación. En esta habitación 7 metros cuadrados. ¿Listo? Bien, y entonces resulta que de pronto ahora modifiqué y la quise más grande, entonces la cambié y esto se actualiza y entonces disminuyó el área de este espacio. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces para que pues obviamente si hay modificaciones se modifique. ¿Se puede colorear? Sí, claro. Entonces lo que pasa es que me tocaría como darle nombre diferente a todas, pero bueno, ¿Para poder colorear? para que los colores sean diferentes, ¿sí? Porque si todas se llaman habitación me va a colocar el mismo color a todos los espacios. Todas las habitaciones, todos los espacios. O a los baños, ¿no? Sí, pero vamos a hacerlo, ¿listo? Entonces, claro que se puede colorear. Usted lo imprime y lo, ¿no? Y lo pasa. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero no, vamos a ver otra manera más fácil. Entonces, vamos aquí a áreas y vamos acá donde dice modificar, a ver, anotar, a ver dónde, acá, en anotar, acá está esto que dice relleno de color, ¿correcto? Entonces yo puedo colorear tuberías, que sería esto como del aire acondicionado, puedo colorear tuberías hidrosanitarias y puedo colorear ya los espacios como tal. Entonces voy a hacer clic ahí, en esa última, que es relleno de color. Y entonces aquí me sale como una lista, dice no hay esquemas de color asignados a la vista. Esto básicamente me está diciendo es, haga clic ahí para que le genere una lista, unas convenciones. Hago clic ahí. Pero las convenciones ¿en qué se van a basar? En espacios o en habitaciones. Y lo que nosotros utilizamos fue la herramienta habitaciones. Entonces vamos a seleccionar habitaciones. Y aquí donde dice esquema de color departamento, lo colocamos por nombre, es decir, que a cada nombre, es decir, habitación, baño, sala, le coloque un color. Entonces, simplemente le damos habitaciones y nombre. Le damos a aceptar y entonces aquí empieza a procesar y ya le coloco el color. ¿Listo? ¿Correcto? Y me coloca la leyenda. Entonces, habitación, habitación, sala, comedor. Y entonces aquí le coloco. Entonces le coloco aquí comedor, otro, comedor. Acá y cambia de color, ¿sí? Porque ya se llama diferente. Este le decía, le di ahí al vacío, pero... Otra pregunta. Señor. Si yo quisiera colorear los muros interiores para áreas, ¿se puede? ¿Colorear los muros interiores? O sea, los muros por dentro para áreas, áreas comunes. ¿Pero qué área quiere? Por ejemplo, Área privada y todo eso. Por ejemplo, hacer una PH, entonces los muros serían un relleno que dijera, no, esto, área común construida. Área común construida. Pero bueno, espere. ¿Los muros entrarían ahí? Es que yo eso sí no lo tengo claro bien. ¿Los muros? ¿Qué contamos? ¿Muros o contamos espacios entre muros? Todos los muros. Todos los muros. Sí. O sea, ¿cuánto significa esto y esto? Eso se puede. Sí se puede, pero no directamente, sino indirectamente. Es decir, creo una tabla que me cuente el área de los espacios. Creo una tabla que me dé el área total del proyecto y hago la diferencia. Claro, porque las áreas comunes en blanco. Sí, pero entonces no lo hago, no tengo la herramienta para hacerlo directamente. Tengo que... No se puede rellenar con la misma herramienta que se rellenaron. No, porque la habitación como tal
funciones para espacios, ¿no? Entonces tiene que detectar límites, ¿sí? El muro sí se puede cambiar la expresión, como lo hicimos, como hicimos ¿en qué? Como hemos venido haciendo, con este pincel. Uno podría sacar, digamos, los metros lineales de un muro. Eso sí lo podría uno sacar, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, a este muro darle un color, pues ya sabemos acá cómo se hace, entonces patrón de corte, rojo, aceptar, y esta expresión, ¿sí? Entonces le colocamos ese color, ¿sí? Y decir, bueno, ese tiene tanta área, pero indirectamente, es decir, sí, hacerle la resta, exacto, ¿sí? Pero no es complicado, ¿sí? Simplemente ya tengo aquí estas áreas, me faltaría arquitectura, habitación, me faltaría este pedacito. ¿Listo? Aquí está repitiéndose, listo, ahí está. Me faltaría este pedacito. Entonces simplemente vengo y le digo vista, tablas. Recuerden que en tablas tenemos tabla de planificación y tabla de materiales. En este caso el área no es un material, entonces vamos a utilizar esta primera, tabla de cantidades. Y busco aquí una tabla, entonces aquí es el nombre de la tabla, ¿no? Porque aquí aparece, quiero hacer tabla de barandas, de cubiertas, de escaleras, pero lo que me interesa es una tabla de habitaciones. Entonces busco aquí, por H, habitaciones. Aceptar. Entonces, ¿qué me interesa saber de esas habitaciones? Pues el área, ¿cierto? Área. ¿Y qué me interesa saber? El nombre, correcto. ¿Cuál sale primero? La que está más arriba. ¿Listo? Recuerden que con este botoncito verde lo asigno. ¿Sí? Lo meto ahí de lo que meta aquí es lo que va a aparecer en la tabla. Le digo aceptar. Y aquí me sale el área de las habitaciones. ¿Sí? Entonces, le digo formato. Y en formato selecciono área y le digo calcular totales. Y aquí en clasificación y agrupación le digo totales generales para que me muestre abajo los totales, aceptar y me sale el área de las habitaciones, 172 metros cuadrados, ¿sí? Entonces esos 172 metros cuadrados son esos 177, gracias. Los 177 solamente son de los espacios, ¿no? ¿Sí? Sin muros. Y está la herramienta como tal para sacar entonces el área del piso, y entonces está acá arquitectura y se llama área. Ya usamos habitación, pero ahora vamos a usar área. Entonces área, plano de área. ¿De cuál nivel queremos hacer el plano de área? Del nivel 2. Aceptar. Crear automáticamente líneas de contorno de áreas asociadas con todos los muros externos, es decir, que me cree una línea de contorno por los muros exteriores para que me dé esa área. Digo que sí. Me crea el plano de área, que son estos de acá. Por ejemplo, ahí no lo hizo preciso. ¿Sí? Fíjense que aquí no lo hizo preciso. Esa opción es un poquito más imprecisa. ¿Sí? Entonces, tenemos la otra opción que es, a ver, área, plano de área, nivel 2, aceptar y decirle que no. Y me crea el plano, pero entonces tengo que hacer la línea. ¿Sí? Entonces, plano de área, contorno de área, la herramienta para hacer la línea, y tengo que contornearla, como en AutoCAD. Ahí sí tengo que contornearla para que me dé el área. Vamos a trazarla por acá, vamos a trazarla por acá, vamos a trazarla por acá, 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 por acá. Bueno, Jason, hasta luego entonces, que esté bien. Sí, señor. Por acá. Y ahora la selecciono y aquí me da
Por aquí me tiene que dar el área. Ah, no, luego tocas colocarle etiqueta de área. A ver. Etiqueta de área. Y aquí ya me podría poder sacar el área. Etiqueta de área. Aquí hay algo que está fallando. Pero bueno, la resuelvo para la siguiente y les voy a dar la fácil. Que la fácil sería seguir en el nivel 2 y usar un achurado. Entonces, anotar una región, hacen el achurado, ¿sí? Digamos que lo hacen por el contorno, ¿no? Pero el achurado ya me da el área acá. El achurado trae asociado ese dato de área, entonces lo trazan ahí y sería ese achurado. ¿Listo? Mientras tanto, Yo puedo hacer una copia de ese plano en línea. de este, Sí, en línea. ¿a qué se refiere en líneas? O sea, En línea para yo después borrar líneas y hacer camas. Por ejemplo, no lo el entiendo. muro está completo, quitarle la ventana, un plano de líneas. Por ejemplo, este muro, se refiere, por ejemplo, a cualquier muro. ¿Y qué dice? Quitarle la ventana. O sea, hacer un plano aparte y pasarlo a líneas y modificar eso. Quitarle esas líneas de la interiores, por ejemplo, del muro. Estas de acá. Sí. Bueno, sí, podrías hacer eso. Yo lo que podría es hacer eso, pasarlo a líneas, ponerle achurado y ponerlo por encima. Ah, exacto. Por ejemplo, tú puedes, aquí le bajas el nivel de detalle y ya se le van las líneas, ¿sí? Pero para pasarlo como tal a líneas, O lo puedo exportar. Ah, no, también lo puedo exportar en Tocar- AutoCAD, ya le pongo las. esa sería la única, que le exportes la AutoCAD y le haga la polilínea. Líneas cerradas. Pongo Porque, achurado y lo superpongo ahí. exacto, es la categoría, porque por ejemplo puedo tener solamente eso y tal vez región rellenada, no, y empezar con esta, clic, vamos a ver cuántos muros hizo. Ah, no solamente hizo, sí, lo más parecido a lo que tú mencionas es utilizar la herramienta Hatch, que es esta de acá, y utilizar esta herramienta que se llama seleccionar líneas. Esta de aquí, hagan de cuenta que eso es como calcar. Clic en seleccionar líneas y te vienes por acá y empiezas así. Esta, luego esta, ¿sí? Luego esta, luego esta, luego esta, ¿sí? Hasta que la cierres. Esta. Ah, sí se puede. Y ahí la vas cerrando. Es para el comienzo del cabezazo para hacer PHs. Pero ahí sí, creo que lo mejor sería sacar el área y restársela. Es que los casos varían porque a veces los muros, a veces hay unos que no son estructurales Sí, y son interiores, entonces van con otro color. ajá. Listo, pues digamos que dejémoslo hasta ahí. Que hay algo que está metiendo ahí. Mostrar, cerrar. Aquí está el error. Este con este, confirmar. Listo, restablecer. Ahí está el achurado y ese ya nos da aquí el área. Tocaría así con achurado. No, excelente. ¿Listo? Bueno. Entonces era eso, señores. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el lunes. A detener esto. Entonces recuerde que